Empecemos. Lo que vamos a ver hoy se llama ajuste de curvas. Y con esta foto espero que les quede un poquito más claro. Déjenme copiarla. Aquí está. Ok, unidad 3, ajuste de curvas. Y resulta que cuando uno tiene muchos datos, como en este caso en la imagen que están viendo ahí enfrente de ustedes, el problema, uno de los problemas importantes más es cómo ajustar una curva o cómo ajustar una recta cuando uno tiene muchísimos datos. ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles son las matemáticas que hay detrás de eso? Por ejemplo, yo aquí estoy pintando muchísimos datos que encontré en un laboratorio. No importa de qué sean los datos, si estoy midiendo qué tan separadas están las galaxias, si estoy midiendo la velocidad de ciertas cosas, no sé cómo se propaga un virus, no me importa. Los datos son datos, a final de cuentas, uno los graba en coordenadas en X y y tiene ciertos datos y la pregunta del millón es, ¿cómo ajusto estos datos a una curva o a una recta? Es decir, ¿cuál es la recta correcta? O sea, si yo los pinto como lo están viendo en pantalla, ¿cómo hago esta línea que está aquí? Esta línea que está aquí, que no tiene nada de obvio. ¿Cómo pinto una sola recta? ¿Sí? Por eso se llama el tema de hoy, en unidad 3, se llama ajuste de curvas. ¿Sí? Esto se utiliza mucho también en la bolsa de valores. Y técnicamente hablando, este sería su primer método del área de cuando le di la plática de Machine Learning. Oficialmente es el primer método que se ve, porque es el más sencillo, pero también de los más usados en el mundo. Entonces, hoy solamente vamos a hacer dos cosas. Yo les voy a explicar ahorita la teoría de cómo, de este método de ajuste de curvas, ¿sí? Se llama caray, ajuste de curvas. Les voy a explicar de dónde viene esa ecuación. Es bien importante que entiendan de dónde viene esa ecuación. Lo segundo y último que vamos a hacer hoy es un solo ejercicio utilizando esta ecuación. No vamos a utilizar octave hoy. Solamente quiero que les quede claro la esencia. Que les quede claro la esencia de lo que es este método. Y aquí le vamos a parar por hoy. Hasta el miércoles vamos a ver otro ejemplo un poquito diferente. Y yo creo que el jueves y el viernes hacemos el código en Octave en donde meten ciertos datos y se grafica la recta. Así lo vamos a llevar hoy. Y ahora, antes de continuar, resulta que creo que tenemos examen esta semana, si no estoy equivocado con el horario. Alguien corrígeme ahí por si me equivoqué. Pero lo que vamos a hacer con el examen, yo creo que va a ser un proyecto un poquito más largo que va a consistir en meter estos datos en el laboratorio. Yo los voy a ayudar, obviamente. Y yo creo que esto lo vamos a hacer el jueves y el viernes con ese proyecto largo que se los voy a contar como examen. ¿Les parece esa idea o quieren esperarse a hacer un examen la siguiente semana o el miércoles? Yo recomiendo que los ayudo yo con el trabajo de laboratorio el jueves y el viernes y les cuente como examen y pues les beneficia. Sí, es tan importante este método que prefiero que les quede bien, 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 bien claro. Ok, entonces, aquí va. Entonces va a ser un poquito más largo el trabajo que lo hacemos en laboratorio jueves y viernes, ¿ok? Excelente, excelente. Ok, entonces voy a copiar otra imagen para empezar con la explicación oficial de lo que es este método. Y aquí está la imagen en su libro. Para los curiosos es la página 214. Ok, entonces aquí está la pregunta del millón. Yo tengo una recta, digamos que yo ya pinté una recta que pasa por los puntos experimentales, por los datos experimentales, por los datos discretos.
Entonces, ¿cómo ajusto la mejor recta? Y si yo nomás viendo esa imagen, yo me doy cuenta que la recta tiene que estar lo más cerca posible. Déjenme acerco aquí. Lo más cerca posible de los puntos. Si se dan cuenta en esta imagen, hay valores llamados R, que R1, R2, R3, etcétera. Y la distancia de la recta, de la que está graficada enfrente de ustedes, a esos puntos tienen que ser mínima, ¿sí? Y entre más chiquita sea esa distancia, menor va a ser el error. Entonces esto es bien importante porque gracias a esa imagen yo puedo definir una, una función llamada error que la voy a pintar aquí a la derecha. Se llama error. Les repito, el título se llama ajuste de curvas y solamente voy a explicar cómo llegar a la ecuación que vamos a utilizar esta semana y hasta ahí. Ok, entonces el error es la suma de todos esos residuos, le voy a llamar residuos con R minúscula, que de mis datos experimentales que van de 1 hasta n. ¿Y cómo se calcula ese error? El error total, que es esta sumatoria, es igual, y aquí es donde se pone un poquito más fácil, es igual a y, la coordenada del dato experimental y, menos la ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? En este caso, utilizando esos valores que están en pantalla, cuando tengo una recta con pendiente A1 y con un offset A0. Esta es una simple ecuación de la recta, no tiene nada especial, solo estoy utilizando esta nomenclatura. Entonces lo único que hago es restarle al punto deseado, al dato experimental medido y, o de y1, de y2 o y3, yo qué sé, y le resto la respectiva posición de la recta en ese punto. Aquí está. Entonces, esta es la ecuación del error. Perdón. Okay. Esa es la ecuación del error que vamos a ocupar. Entonces, antes de continuar en esta única explicación, a todo el mundo le queda claro lo que es esa letra E mayúscula. E mayúscula es simplemente el error entre el punto experimental, que son los que están de rojo del lado izquierdo de su pantalla, y la distancia al punto dentro de la recta. Nada más. Y yo lo estoy sumando porque tengo, no sé, 10 puntos experimentales, pues existen 10 errores que se van acumulando. Entonces, para ser bien estricto, aquí voy a poner que i va de 1 hasta n. Y esto es lo más importante de la plática de hoy. Ahora, nomás voy a masajear esta fórmula para llegar al punto deseado. Esta fórmula en realidad está incompleta porque si el error es nomás una resta, ¿qué pasa cuando los puntos son negativos y este valor le resto y qué tal si la recta es negativa? Entonces sería menos por menos más y se me suma. No estoy sacando una diferencia de valores absolutos. Hay que poner el valor absoluto para evitarme problemas. Eso es simplemente cuestión matemática. Entonces aquí voy a corregir un poquito la fórmula como debe quedar y sería el error es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n. Pero ¿qué creen? En vez de poner valor absoluto, es estándar en métodos numéricos, en este método, es mejor elevar al cuadrado y me evito problemas también. Entonces sería así, elevado al cuadrado. El del residuo elevado al cuadrado y ya terminé la fórmula que sería la sumatoria de y menos, pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí está. Esta es la fórmula que me interesa. Y ahora sí, abajo, esta fórmula que está en verde sí ocupo que la copien junto con el siguiente subtítulo. Voy a poner aquí abajito, regresión lineal de mínimos cuadrados. Vamos nomás a masajear un poquito esta ecuación que acabo de escribir aquí. La voy a pintar otro color. ¿Y qué es lo que sucede? Resulta que yo ya tengo esa ecuación. Dije, no, pues qué padre, qué bueno que la tengo esa ecuación. Pero ¿qué puedo hacer con ella? ¿Cómo voy a encontrar
esa recta A1X1 más A0, la que están viendo aquí en pantalla. ¿Cómo encuentro esos valores A1? ¿Cómo encuentro la pendiente adecuada y el offset adecuado para ajustar a esa recta? Déjenme lo pinto de otra manera. Yo tengo aquí mis datos experimentales de esta manera. Y yo sé que la ecuación de la recta es igual a y igual a mx más b, o y igual a a1 x1 más a0. ¿Cómo encuentro a1 y a0 de tal manera que se ajusten mejor a todos los puntos experimentales? Y lo único que tengo yo para trabajar esto es la ecuación que están viendo en pantalla arriba, enfrente de ustedes. Entonces, aquí es donde empiezo a utilizar un poquito mi lógica del cálculo. Yo digo, ok, yo ya tengo el error total, que es la suma de todos los residuos elevado al cuadrado. Pues resulta que si yo graficara esta función que están viendo aquí, es simplemente, es una función que depende de ciertas variables, ¿no? Es error, es una función, no importa cómo le llame yo, no deja de ser una función. Y si yo graficara esa función, déjame la grafico aquí. Esto nomás es para explicar qué es lo que vamos a hacer ahorita. Si yo graficara esta función donde el eje horizontal es es el, ¿qué será? Y es X y el eje vertical es por decir así, es un ejemplo sencillo. Donde E es el error. No sé, lo grafico, le doy diferentes valores a X y me va a dar una gráfica así. Ahora, viendo esa gráfica, en donde ¿qué valores quiero encontrar de X para disminuir el error? Ustedes ya saben cálculo diferencial. Entonces, si yo veo esta gráfica que representa una función que se llama error, que depende de X, yo quiero, en dónde quiero estar posicionado, qué valores de X quiero para que el error sea mínimo. Simplemente tengo que agarrar esta función y sacarla en la derivada e igualarla a 0. La derivada de esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, ¿por qué? Porque cuando la derivada es igual a 0, yo estoy en el punto en donde el error es mínimo. ¿Y qué significa gráficamente que el error sea mínimo? Regresémonos a la gráfica. Si el error es mínimo, significa que la recta que estoy pintando va a ser la mejor recta posible porque es la que está más cerca de los puntos. Y si está más cerca de los puntos, ¿qué significa eso? Que tengo mucho menor error. Y eso es a lo que quiero llegar. Por eso me tomé el tiempo con toda esa explicación, porque simplemente quería poder pintar y justificar lo que estoy haciendo aquí, donde el error, que es la función que acabo de pintar abajo, solamente tengo que encontrar la derivada de ese error con respecto a la variable A0, porque lo que me interesa son las variables con las que voy a pintar la recta, ¿sí? Entonces yo nomás le voy a sacar la derivada, no tienen que hacerlo ustedes, solo quiero que vean cómo saco yo, ya tengo escrita ya la derivada, que sería menos 2 por la sumatoria, le estoy sacando la derivada de la función que acabo de escribir, de 1 a n, de y menos a i x y menos a0, y esto debe ser igual a 0. Esa es la ecuación de la primera derivada que vamos a ocupar. También le voy a sacar la derivada del error con respecto a la otra variable que necesito para encontrar la recta perfecta. Les recuerdo, la recta perfecta está conformada de valores A1 y A0, que es el offset. O si están acostumbrados a verlo de otra manera, mx más b, como quieran verlo. Esto es A1 y esto es A0. Es una simple recta. Entonces yo voy a pintar nomás aquí el resultado porque quiero que llegar a la fórmula ya masajeada, y sería de esta manera. Me quedaría la integral. Aquí está. Aquí está. Estas dos son las dos fórmulas que me interesan y todas partieron de la suma de los residuos. Ahí está. Ahora yo ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas y voy a acelerar un poquito el proceso. Y entonces la primera ecuación me quedaría n por A0 más la sumatoria de xy que multiplica a A1. Perdón, sí, A1. Y esto tiene que ser igual a Y. Y solamente estoy acomodando lo que está aquí arriba. Ya se acabó
Ya se acabó el álgebra, el cálculo diferencial. Solamente acomodo estas dos ecuaciones porque les recuerdo que yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Y lo que quiero hacer es despejar, encontrar una fórmula para A1 y A0. ¿Y qué significa esto? Que voy a encontrar la recta perfecta para los datos que yo tenga. ¿Sí? Entonces, la segunda ecuación yo nomás escribo un poquito aquí, que es la sumatoria de x1 por A0. Aquí simplemente ya está todo despejado. Estoy nomás copiando para llegar al punto que quiero. Y más o menos me tiene que quedar esto si lo llegaran a hacer. Y, perdón, y aquí, como ya tengo dos ecuaciones, si yo quiero A1, esta es la primera fórmula que vamos a meter en Octave luego. Si yo quiero A1, cuando tengo datos experimentales, nomás tengo que utilizar esta fórmula para encontrar la primer parte de la recta, que sería la sumatoria de x por y menos la sumatoria de xy, que multiplica a la sumatoria de y. Y todo está dividido entre, pues, toda esta ecuación que está un poquito larga, pero pues lo tenemos que hacer una vez en la vida. Así es, aquí está. Esta es la fórmula que van a necesitar cuando ustedes tengan datos de, no sé, de laboratorio, y cada dato lo representan con una coordenada x, y, y. Agarran todos los datos que ustedes tengan y los meten en esta fórmula y les va a dar un valor A1 y encuentran la pendiente de esa recta que van a graficar. Para eso es esta fórmula que están viendo en pantalla. ¿Hay alguna duda hasta aquí de qué fue conceptualmente hablando? ¿Qué fue lo que hicimos? Si no, para continuar yo, me voy a adelantar un poquito aquí. Quiero pintar la ecuación directo de su libro de A0. Entonces, lo que sí, si quieren copiar dos fórmulas, serían estas dos que están aquí. A1 y A0, si no la quiere copiar, está en la página 216 del libro de PDF. La vamos a utilizar hoy nomás, con un único ejemplo. No le veo el caso hacer más ejemplos de ajustes de líneas. Hasta mañana que hagamos ajustes de curvas, que viene directamente de esto. Entonces, con puro álgebra y con puro planteamiento de cálculo diferencial, yo ya sé que cuando me dan datos experimentales encuentro A1 y A0. ¿Y qué significa eso? Que por fin, después de tanto hablar aquí, yo ya encontré que mi recta encuentro los valores de la recta que es A1 y A0. Y si utilizo esta fórmula y la grafico en Octave sobre los datos experimentales, encuentro la recta perfecta o la recta que mejor se ajusta a la curva. Y ese es su primer método, el primer método experimental, perdón, el primer método numérico que se ven en esos cursos que les hablaba en la plática de Machine Learning. Oficialmente hablando es el más fácil y el más utilizado. ¿Hay alguna duda de este método? No hay dudas, no hay dudas. Ok. Está fácil, ¿no? Entonces les voy a dar ¿qué será? Unos 7 minutos esta vez. Vamos a hacer un solo ejemplo. Les va a quedar más claro con el ejercicio. Ahorita regresamos exactamente en 7 minutos para terminar esta parte de la plática.